Muy bien, si lo tiene, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo. ¿A quién les dijo? ¿Y quién es usted? O sea, esta palabra no es para alguien de afuera. ¿Esta palabra para quién es? Es para nosotros. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que no siembran ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué hermosa palabra, ¿no? Es esperanzadora. De hecho, antes de venir, el Señor ponía una frase en mi corazón, y era que cuando tenemos a un padre que tiene seguridad, todo padre que está resuelto, que tiene seguridad, tiene hijos confiados. Cuando usted tiene un padre seguro, tendrá un hijo confiado. Cuando hay un padre inseguro, esa inseguridad se transmite. Si un papá dice, yo no sé qué vamos a hacer mañana, los hijos no van a poder dormir. Pero cuando usted tiene un padre que tiene seguridad, entonces usted tiene hijos confiados. Y tenemos un padre que nos da seguridad. Y nosotros como hijos, ¿cómo debemos estar entonces? Si nuestro padre es seguro, tenemos que ser hijos confiados. Amén. Tome asiento, por favor. Hemos establecido un par de principios importantes en la palabra de Dios. Este es uno, el que les solté recién: padres confiados, hijos seguros. Padres inseguros transmiten la inseguridad, y ese es un principio de la palabra de Dios. Pero déjenme tratar de llegar a este pasaje. Y yo sé que hoy hay algunas personas que nos visitan por primera vez, y personas que están también viéndonos a través de la señal de internet, escuchándonos a través de la radio. Entonces hay muchas personas que se conectan por primera vez. Entonces déjenme introducir a los que estamos. El título de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo es ser apartados para su propósito. Y hemos establecido que las pruebas no son fáciles, pero que las pruebas son necesarias. Nadie dice que la vida es fácil. De hecho, en el pasaje paralelo a este, el Señor dice que cada día trae su propio mal. Cada uno de nosotros debemos enfrentarnos a cosas malas en los días. Pero ¿cómo podemos vencer las cosas malas? Con la palabra de Dios. Usted puede vencer las cosas malas con la palabra de Dios. Hemos establecido que cuando Dios nos da una promesa, en realidad lo que está haciendo es manifestar su propósito sobre nuestra vida. Y escuche bien esto: no podemos, lo decía este día viernes, no podemos cambiar nuestras convicciones por nuestras condiciones. Nuestras convicciones hablan de lo que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos, en lo que se nos ha revelado por medio de la palabra, de lo que usted ha hecho una mente, ha hecho una fortaleza en su mente. Esas convicciones basadas en la palabra no pueden cambiar de acuerdo a las condiciones de la vida.
Cuando usted entiende esto, usted va a tener vidas, escuche bien, sólidas y estables. Porque si usted es uno cuando las cosas están bien, pero es otra persona cuando las cosas están mal, entonces usted no es una persona sólida. Usted no es una persona estable. Pero usted va a darle seguridad y solidez a su vida, y le va a dar confianza a su llamamiento, y le va a dar seguridad a su familia cuando usted, sea que haya o que no haya, sigue con sus convicciones claras. Si usted cree que Dios es su proveedor, Dios será su proveedor cuando haya y cuando falte. Dios será su sanador cuando usted esté sano o cuando esté enfermo. Usted no necesita estar experimentando en Dios o dudar de Dios o decir, a ver, si usted es Dios, ¿por qué a mí no me sana? La Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía, pero él estaba convencido que Dios sanaba. A veces debemos pasar ciertos procesos en la vida, pero no podemos dudar de un Dios que puede hacer lo que esté en su soberana voluntad. ¿Me dice amén a eso? Entonces no podemos nosotros cambiar condiciones pasajeras por convicciones que deben ser permanentes. Las condiciones son pasajeras, pero las convicciones deben ser permanentes. Hemos aprendido que los escenarios de nuestra vida pueden cambiar. Los escenarios, las cosas que nos rodean, la gente puede cambiar, los años pueden pasar, pero el hecho de que pasen años, que la gente cambie, eso a usted no lo puede mover. De hecho, la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Séquese la flor, marchítese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, si la palabra es permanente en el tiempo y mis convicciones están basadas en la palabra, entonces mis convicciones tienen que ser permanentes. Lo que sí podemos entender es que Dios siempre irá sumando más entendimiento a la revelación que Él nos da. Por supuesto, yo no soy la misma persona que ayer. Yo debiese ir mejorando. Yo debiese ser mejor que antes. Yo debiese, después de una reunión, ser un mejor esposo, ser un mejor padre, ser un mejor hermano, ser un mejor hijo, porque se entiende que la palabra va perfeccionándome. Y si usted no es más perfecto que ayer, perfecto, maduro. La Biblia habla de perfección, madurez. Si usted no es más maduro, entonces algo está pasando en su oído, que la palabra está llegando solo aquí, pero no está produciendo nada acá. Usted tiene que entender que la palabra viene aquí a perfeccionarnos. Usted no puede justificar sus malas actitudes o sus malas acciones. La Biblia está para perfeccionarnos por medio de ella. ¿Me dice amén a eso? Entonces hemos entendido que si la palabra es eterna y mis convicciones están establecidas en la palabra, entonces mis convicciones deben ser permanentes y firmes. Entonces debo entender qué cosa es la que define mis convicciones. Mis convicciones deben ser afirmadas, motivadas, instruidas por la palabra de Dios. Debe estar basada en lo que yo creo, en lo que Dios quiere. O sea, lo que yo creo debe estar sustentado en lo que Dios quiere. Cuando Daniel entonces, por ejemplo, él dice, yo no me voy a contaminar, o cuando él dice, yo no me voy a arrodillar, o cuando él dice, yo no dejaré de orar, o cuando los jóvenes dicen, yo no voy a doblar mi rodilla frente a una estatua, ellos están hablando de convicciones, pero esas convicciones no nacen de la nada, nacen de una instrucción, de una enseñanza, de algo que Dios les dejó saber. Por eso cuando usted tome una enseñanza como esta, entonces haga de la enseñanza, si es bíblica, si tiene sus fundamentos en la palabra de Dios, usted tiene que hacer de eso una fortaleza de vida. Y si el Señor le dice, usted no esté afanado, usted no esté preocupado, usted no esté nervioso, entonces eso para usted debe ser una fortaleza. Frente a cualquier momento de crisis, eso tiene que ser una fortaleza. ¿Me dice amén a eso? Entonces, hemos establecido que para cumplir el propósito de Dios sobre nuestra vida, Dios asignará personas, porque no podremos cumplir, porque la Biblia establece que hoy nosotros somos un cuerpo.
Hoy nosotros no necesitamos. Entonces Dios asignará personas para que cada uno de nosotros cumplamos el propósito de Dios sobre nuestra vida. Que hemos establecido, escuche bien, Jesús no vino a establecer una identidad desconocida hasta un momento. En el Antiguo Testamento, Jehová, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, como usted quiera llamarlo, Él se había manifestado por 72 nombres distintos. Usted lee el Antiguo Testamento y va a encontrar 72 nombres distintos. Jehová Rafa, Sabaoth, Jireh, todos los nombres que usted quiera, en La Paz, en diferentes formas y nombres, Dios se manifestó al hombre. Cada uno de esos nombres hablan de la justicia de Dios, hablan de Dios como un hombre de guerra, hablan como un estandarte, hablan como un proveedor, hablan como un sustentador, hablan de Él como diferentes. Pero Jesús vino a mostrarnos un nombre que no se conocía y en el cual los 72 nombres toman dominio, y ese es el nombre de Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, lo que Él dijo, lo primero, jamás Dios llamó Jehová. Usted no va a encontrar esa palabra en los labios de Jesús. Él nunca dijo Jehová, Él siempre habló de mi Padre. Porque había una relación estrecha. Esa relación se trató de transmitir desde la eternidad al hombre, bajo un modelo que no es un modelo humano, sino que es un modelo divino. Dios intentó transmitir la paternidad del cielo y hacer de eso algo, una conducta de vida en nosotros. Entonces, lo más importante es entender qué es la paternidad de Dios. Algo de eso vimos el día viernes, algo acerca de la paternidad de Dios. Y en esa paternidad existe la justicia de Dios, que es lo más manifiesto que se ve en el Antiguo Testamento, la justicia de Dios. Y ahora se nos muestra una cara distinta. Usted debe entender que el Señor manifiesta su gloria. Así lo hemos aprendido durante años. Tal vez usted, hace días atrás, me parece que Camila o alguien me hizo una pregunta acerca de las caras que aparecen en Apocalipsis y en Ezequiel, del ser de las 4 caras. Parece que fuiste tú, mi hija, que me hizo la pregunta. Me dijo, yo estoy confundida porque no sé el ser. Y claro, aparece un ser de diferentes caras, que en una parte delante tiene cara de león, cara de buey, cara de águila y cara de hombre. Es un ser de 4 caras, que tiene cara distinta. Y de alguna forma lo que eso refleja o manifiesta es que el Señor, incluso en los 4 evangelios, Él manifiesta esas caras. A veces vemos en el libro de Mateos, habla del hombre. En el libro de Juan habla del águila, la cara del águila. En el libro de Marco habla del ciervo, la cara de buey. Porque cada uno de esos manifiesta una imagen de Dios. Cuando nosotros vemos ese ser de 4 caras, vemos una naturaleza. En la cara de león es la agresividad, es la fuerza, es el temperamento, es de alguna forma manifestar la autoridad. Por eso el Señor, usted lo ve entrando allí al templo y echando afuera a aquellos que vendían, manifestando, rugiendo el león en el templo. También usted lo va a ver en algún momento con una toalla puesta en sus hombros, lavando los pies de los discípulos, manifestando la cara del buey, la cara del siervo, la cara de aquel que sirve. Lo va a ver también andando sobre las aguas, lo va a ver sanando y resucitando a Lázaro, hablando de las alturas, hablando de lo sobrenatural que lo refleja en la cara de águila. Y lo va a ver también llorando frente a la tumba de Lázaro, con lágrimas en sus ojos, sintiendo, la Biblia dice, conmovido. Y va a ver también la cara de hombre. Y hemos establecido que cada ministerio debe operar en esas 4 caras. Debemos trabajar nuestra vida en esas caras. Nosotros no siempre podemos ser leones, no siempre podemos actuar como águilas. A veces también debemos ser hombres, a veces también debemos compatibilizar, a veces también debemos sentir el dolor. A veces hay que volar alto y creer y establecer la bondad de lo sobrenatural de Dios, porque los milagros y todo lo que Dios nos dejó es para beneficio de la iglesia, y debemos operar en eso también. A veces también hay que ponerse una toalla y servir al cuerpo de Cristo y tener la humildad para salir de donde estamos e ir donde se necesita. Me dice amén a eso.
Pero a veces hay que rugir fuerte, a veces hay que poner la línea en el piso y decir: hasta aquí llegó, yo no puedo soportar más, esto es, y rugir. Pero no rugirle a su esposa, no rugirle a sus hijos, rugirle al infierno y a todos los problemas que estén sobre nosotros. Decir: yo no voy a soportar más, yo sé que Dios tiene poder. Y usted ruge como un león porque usted tiene la autoridad. La Biblia habla de nosotros como cachorro de león. Por lo tanto, a veces hay que tomar un lugar y una cara, pero no vaya a tomar una cara de león con sus hijos. Ahí tiene que ser una cara de hombre, una cara de lo sobrenatural, una cara de buey, un hombre que sirve. ¿Está claro eso? Entonces, a veces hay que determinar nuestra vida en esto, y ahí estuvimos hablando algunas cosas importantes. Establecimos también que lo más importante de nuestra vida no es solo lo que hago, que eso no define nada nuestra vida, sino quién soy y cómo hago las cosas que Dios me ha enviado a hacer. Que es importante entender esto. Escuche bien: en lo viejo no hay nada nuevo. Ese es un principio que quiero soltar hoy. En lo viejo no hay nada nuevo. Cuando usted va hacia atrás, en lo viejo ya no hay nada nuevo, porque en lo viejo usted ya sacó el provecho de lo viejo. Por eso el Señor dijo: no traigáis a memoria las cosas pasadas, porque ahí ya no hay nada nuevo. Por eso la Biblia habla de un nuevo vino, habla de un nuevo vestido, habla de una nueva ciudad, habla de una nueva forma, porque siempre Dios está creando cosas nuevas y debemos dejar espacio para lo nuevo. Establecimos que no podemos querer que se establezca lo nuevo sin que sea soltado lo viejo. Demasiadas personas abrazando lo viejo y no le dan espacio para que lo nuevo sea manifestado. Entonces, para que Dios manifieste lo nuevo en nosotros, hay cosas viejas que tienen que salir. Escuche bien eso, porque lo viejo es estéril. Escuche bien eso, lo viejo es estéril, lo viejo pierde fuerza. Usted sabe que las cosas, en la medida que se envejecen, van perdiendo fuerza y se van volviendo estéril. Por eso cuando el ángel le promete a Zacarías un hijo, él dice: pero si yo soy viejo, mi mujer es estéril, porque se entiende que lo viejo es estéril. Escuche bien eso. Cuando nosotros entonces queremos operar en modelos viejos, entonces los modelos antiguos se vuelven estériles. Dios tiene nuevos procesos, Dios tiene nuevos modelos, Dios tiene cosas nuevas para nosotros que son y serán productivas sobre nuestra vida. Entonces hemos establecido, escuche bien, algunas cosas que nos afirman la fe para cumplir el propósito de lo que nosotros debemos hacer. Déjenme entrar para poder avanzar en lo que quiero compartirles hoy. Establecimos a través de esta palabra primero que el cuerpo y la vida no es lo mismo. Puedo tener cuerpo, pero puedo carecer de vida. Son dos cosas completamente diferentes. En la vida puede estar en el cuerpo o puede no estar. Establecimos que la vida es Jesucristo y que nosotros tenemos un cuerpo y tenemos existencia, pero solamente podemos tener vida cuando Cristo llega a nuestra existencia. Y cuando Cristo llega a nuestra existencia, entonces nosotros tenemos vida, porque la vida está en Cristo. Y si la vida está en Cristo, entonces nuestra existencia, usted puede existir, pero no necesariamente vivir. La Biblia dice que nosotros estamos muertos. ¿Cómo estamos? Nuestro espíritu está muerto en delitos y en pecados. Y solamente cuando Cristo aparece a nuestra vida, entonces nuestra existencia cobra vida. Y ahora nosotros comenzamos, y ahí dice, una nueva vida en Cristo Jesús. Qué distinto. Usted puede existir, pero no necesariamente vivir. Entonces mucha gente tiene cuerpo, pero no todos tienen vida. La vida depende de Dios. Eso es lo que usted debe entender. Y en la medida que usted se aleje de Dios, entonces su cuerpo perderá la fuerza de esa vida. Cuando el Señor Jesús habló de esto, dijo que de alguna forma la vida, y así lo dice, que la vida es mucho más que la comida. Que entonces lo que sostiene el cuerpo, escuche bien, es la vida. La vida sostiene el cuerpo. ¿Y para qué quiero cuerpo si no tengo vida? De alguna forma usted debe entender este principio, porque lo que sostiene su vida, su existencia,
no está en lo que usted come, está en su relación con Dios. Usted puede comer y estar muerto, estar sin deseos de vivir, estar alejado, estar depresivo, porque su alimento no hará cambiar sus estados. Solamente su cercanía con la vida, con Cristo, hará que su cuerpo reaccione. Y su cuerpo tiene que reaccionar, y su cuerpo le tiene que durar hasta que la vida de Cristo, escuche bien, lo que a usted le sostiene no es el alimento, no son las pastillas, no es el medicamento. Lo que a usted le sostiene es la vida de Cristo en su cuerpo. Establecimos entonces que ambas cosas se necesitan. Habacuc tenía entendimiento de esto, y póngame atención a esto. Habacuc tenía entendimiento de esto. Él dijo varias cosas importantes. Lo primero, él establece un principio. Ya en el capítulo 2 dice que el justo por la fe vivirá. Y luego en el último capítulo, cuando él comienza a hablar en el 4, él dice: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales. Él termina hablando de muchas cosas que comienzan a salir, pero él dice: con todo yo me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él tiene un entendimiento muy fuerte en esto, porque él sabe que si el Señor le dio una parra, también le dará la uva. Y si el Señor le dio un corral, también les pondrá las vacas allí. O sea, el Señor le dice a Noé: Noé, construyase un arca, no espere la lluvia, prepárese para la lluvia. Entonces ese entendimiento es el que usted y yo debemos tener. Es que cuando el Señor me da algo, es porque detrás de lo que Dios me ha dado viene algo mayor a lo que ya recibí. Recíbame eso. El indicativo de lo que Dios me da es que lo que Dios sumará en la segunda etapa de lo que Él me dio primero es mayor, y lo primero viene a resistir lo segundo. Reciba eso, por favor. Lo primero que Dios da manifiesta algo de lo que el Señor seguirá sumando. Cuando usted ve un cimiento grande en un lugar, cuando usted ve en su casa, usted ve las construcciones en Santiago, usted va a ver hoyos gigantes, perforaciones grandes, y usted en su entendimiento dice: si alguien hizo un fundamento tan grande, es porque va a construir algo muy alto. Porque todo lo que se manifiesta primero viene a manifestar lo que viene después, que no se ve, pero se entiende que viene algo que es grande. Cuando usted ve que alguien hace una perforación grande, usted trae entendimiento que eso será muy grande. Cuando alguien compra una manzana completa de casas, usted dice: aquí se hará algo grande, porque lo primero viene a manifestar lo segundo. Eso es lo que Habacuc sabía, y él decía: si hay corrales, Dios no me dio corrales para tenerlos vacíos. Mi fe activa la provisión de Dios, mi alegría, mi gozo. Si el Señor me dio unas parras, si el Señor me dio una higuera, también me dará el fruto de ello. O sea, lo primero viene a manifestar lo segundo. Lo primero que nace en la creación no es el fruto, es el árbol. Y cuando hay un árbol es porque lo segundo que Dios manifestará es el fruto. Y el fruto será productivo para volver a sacar otras cosas de él. Pero lo primero que Dios nos da, por eso uno tiene que entender: si a usted Dios le permitió sacar una licencia de conducir, es porque Dios tiene algo para usted y usted sabe lo que es. Póngame atención a esto, porque Dios primero me hace tener las primeras cosas para luego las segundas. Esto es importante porque muchas personas sacan un título, pero luego trabajan en cosas diferentes. ¿Qué sentido tiene que Dios me permita estudiar algo que sea importante? Algo que me costó 5 años para luego terminar haciendo otra cosa. Eso no está bien. Si Dios te dio la capacidad de estudiar y te ayudó cuando tú le pediste,
y te bendijo y te proveyó lo necesario para que termine lo que comenzaste a estudiar, entonces tu entendimiento es: si Dios me dio lo primero, entonces también me dio lo primero para que lo primero sostenga lo segundo. Yo no sé si le estoy hablando a alguien acá, o si usted conoce a alguien así, que estudia 5 años o 2 o 3 años algo para después hacer algo distinto, porque en el camino algo pasó. Pero lo correcto es: si Dios te dio la capacidad, si en los momentos donde tú sabes que estuviste exclamando, diciendo: Señor, ayúdame en esta prueba, ayúdame, y el Señor te ayudó, era para que tú terminaras algo. Pero para que lo termines y no hagas algo distinto de aquello que Dios te ayudó para hacerlo primero. Demasiada gente haciendo. Entonces a veces nos conformamos con lo que nos llega sin entender que Dios nos permitió alcanzar esto, porque después de esto venía algo que es lo segundo, que es mayor que lo primero y que viene a ser un complemento de lo que Dios ya nos dio. Cuando usted recibe eso, cuando usted toma eso, cuando usted toma el entendimiento, entonces todo lo que Dios le ha dado es un indicativo de todo lo que Dios me va a dar. Si Dios te dio una idea, si Dios puso un sueño, si en ti el Espíritu Santo depositó una inquietud, entonces es porque detrás de esa inquietud es lo primero que Dios puso en ti. Pero detrás de eso entonces viene algo que Dios sabe que tú necesitas, pero lo primero debe ser fortalecido. Entonces lo primero sostiene lo segundo, y lo segundo nace cuando lo primero ya está establecido. Y si tú estableces lo primero y recibes lo primero y agradeces lo primero, y tú dices: Señor, aquí hay un sueño que tú pusiste en mi corazón y yo lo recibo así, y tú me has preparado y tú me has puesto, has depositado algo en mí, y yo sé que esto que tú me diste no es una cosa mía, no lo inventé yo, no lo decía yo, estaba lejos de mis planes, pero tú me lo diste. Si Dios te lo dio, entonces debes esperar lo segundo, que es mayor que lo primero y que viene a complementar. Recíbelo, espéralo, aguárdalo, que vendrá y no tardará. Y el Señor te ha dado la capacidad para soportar. Vendrá lo falso antes de lo verdadero. Escuche bien: normalmente siempre vendrá un Ismael antes que un Isaac. Vendrán cosas que no se parecen a lo que pediste. Si no se parecen, si no calzan en el diseño, si no es lo que tú estuviste orando, si no es aquellas cosas para las que te preparaste, entonces eso no es. Usted tiene que calzar. No rebaje sus expectativas por la oferta. Demasiadas personas diciendo: que bueno, con esto me conformo. Usted no debe conformarse. Lo que Dios le enviará tiene que tener el molde, porque escuche bien, la Biblia dice que Dios nos da más. ¿Cuánto nos da Dios? ¿Cuánto nos da Dios? La Biblia dice que Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos. O sea, si Dios nos da más, ¿qué haces tú recibiendo menos? Porque a veces nos conformamos. Hace días atrás le decía a los empresarios, le decía: si usted hace un presupuesto por 1 millón y en ese presupuesto está su utilidad, y usted dice: no, es que voy a rebajar mi presupuesto porque lo voy a hacer por 500,000, porque hay otro que está cobrando menos que yo, y usted no tiene entendimiento que si lo hace por 500 va a perder. Y esa es la historia de mucha gente que termina perdiendo, que no le alcanza, que acepta un trabajo que no le alcanza, que paga más en locomoción, en colación, en tiempo, y dice: no, pero esto es por ahora, porque usted no entiende que no tiene que rebajar sus expectativas ni sus utilidades, porque si es suyo, la Biblia establece que lo que es nuestro nadie lo puede arrebatar. Y aunque hayan 10 personas que tengan un precio menor al suyo, Dios se encargará de sacarlos uno por uno y de mover lo que tenga que mover para que usted reciba lo que es suyo. Lo que es suyo nadie se lo puede arrebatar. Pero demasiadas personas conformándose, diciendo: bueno, yo oré por uno rubio, de chaqueta azul, ojos azules, alto 2 metros, ¿qué hace con uno de 1,50 m?
No, es que si no me quedo solita. Y no, si usted Dios le ha guiado a orar por un ministro, no se case con alguien que no de esa talla. A las solteras. Y si usted le oró al Señor y el Señor oró, dijo: haré de tus hijos una generación, te daré hijos que me amen. Usted cuando vea que ellos se están alejando, entonces no diga: bueno, pero por último tiene la semilla. No, usted declare que el Señor me dio, el Señor me prometió, Dios habló, Dios estableció que mis hijos serán como flechas en mano de valiente, que mis hijos servirían a Dios, que mis hijos serían como plantas de olivo alrededor de mi mesa. Y no me conformo con lo que el sistema está haciendo. Yo creo que Dios cumplirá su palabra y sus promesas sobre mi vida. Entonces a veces nosotros en nuestro entendimiento decimos: no, es que bueno, con esto me conformo, esto es suficiente para mí, para comenzar está bien. Usted no tiene que tener esa mentalidad. Usted tiene que entender que Dios da más de lo que pedimos o entendemos por su buena voluntad. Dios siempre dejará corta la mente del hombre. Cuando viene de Dios se sabe, porque lo de Dios es sobreabundante. Dios siempre da más. Por eso es la promesa de Dios. Cuando Él dice escuche bien esto, porque los discípulos, la mentalidad, ellos dijeron: ya es oscuro, ya es tarde, la hora está avanzada, el lugar es desierto, viendo las condiciones, viendo el lugar, viendo el tiempo, todas esas cosas, ellos comenzaron a sacar las cuentas y dijeron: la cosa está difícil en este lugar. Pero el Señor estaba pensando en algo distinto. Y el Señor dijo: denle ustedes de comer. El Señor siempre, escuche bien, fue una palabra sólida. Lo que el Señor les dijo fue: ustedes les darán de comer. Palabra de fe. O sea, el Señor profetizó antes lo que Él haría después. Ustedes tienen que darle de comer. Él no ocupó nadie más que sus discípulos, especialmente ellos. Entonces luego le dieron de comer. Ahora el autor dice que habían como 5,000 hombres. No se contabilizaron los niños, que eran una chorrera de niños, y no se contabilizaron las mujeres, que tal vez eran mucho más que los hombres. El autor no se atreve a decir cuánta gente había. Él dice: habían como 5,000, sin contar mujeres ni niños. O sea, eran muchos para contar. Y el Señor, cuando provee de aquellos 5 panes y de esos 2 peces, el Señor da tanto más. Y el Señor sabía exactamente cuánta gente había allí, pero aún sabiendo cuánta gente había, Él hizo que de eso poco se multiplicara a tal forma que sobrara aún. Porque Dios siempre da más de lo que pedimos, incluso de lo que nosotros necesitamos. Me dice amén a eso. Y usted lo va a ver constantemente en la palabra de Dios, como Él siempre está sumando mucho más. Entonces, cuando nosotros, para cumplir el propósito de nuestra vida, hay cosas que se necesitan, hay cosas que se nos exigen, hay cosas que se nos piden. No solamente no tener afán y ansiedad, se nos pide vivir con esperanza y con fe. A través de esta enseñanza, Jesús muestra elementos que son sobrantes en nuestra vida y que debemos comenzar a limarnos de nosotros. Usted sabe que un buen alfarero no solamente pone barro, sino que saca los sobrantes, las cosas que están dañando, las asperezas. De la misma forma, Dios está puliendo nuestra vida, sacando cosas que no están siendo parte de su propósito en nuestra vida. Y parte de eso es lo que el Señor enseña aquí. Se establecen cosas básicas. De hecho, el apóstol Pablo afirma esta verdad de Cristo diciendo: teniendo comida y abrigo, estemos contentos. Se lo vuelvo a decir. El apóstol Pablo afirma lo que Jesús habló diciendo: teniendo comida y abrigo, estemos contentos. Si usted tiene para comer y usted tiene para abrigarse, quédese contento. Quizás no tenga todo lo que usted quiera y lo que la sociedad lo empuja a tener. Usted no tiene el plasma de 45. Plasma ya casi no existe, ¿cierto? Ni de 45 menos. El LED 4K de 65 pulgadas tal vez no lo tiene.
Pero si no lo tiene, no se preocupe. Hay gente, hermanos, que se endeuda y echa a perder su vida y sus finanzas futuras por cosas que el mundo te empuja a que tú compres. Lleno de cosas en nuestra casa que no necesitamos. El llame ya se ha hecho millonario. Siempre usted tiene 4 máquinas para bajar de peso que usted nunca ha ocupado. El único ejercicio fue sacarla del camión y meterla a su casa. Y de ahí en adelante ha permanecido guardada. Cosas que no necesitamos. Compramos cosas que no necesitamos. El Señor nos enseña esto. Si tenemos para comer y para vestirnos, debemos estar contentos. No es que el Señor diga tengan una mente conformista. Ya le voy a explicar eso. No es eso. No es eso lo que el Señor intenta decirnos, sino es entender que debemos ser agradecidos con lo que ya Dios nos ha dado. Que debemos ser agradecidos con las cosas que Dios ya nos sumó. Qué bueno por todo lo que viene. Pero sea agradecido con lo que Dios ya le ha sumado. Y todo lo que Dios añada a nuestra vida, bienvenido sea. Qué bueno. Gracias a Dios por lo que va a venir. Pero ya agradecido por lo que ya Dios nos sumó. No solamente debemos tener una mirada hacia lo que falta, sino hacia lo que tenemos. Y lo que tenemos ya es bueno. Porque si usted comió ayer y usted anoche pudo dormir, entonces es suficiente para ver la gracia de Dios sobre su vida. Normalmente reclamamos por lo que no tenemos, pero muy pocas veces agradecemos por lo que sí tenemos. A veces decimos, Señor, sáname, me duele este brazo, pero nunca oramos por el cuerpo que está en sanidad. De pequeño, mi papá me hizo entender estas oraciones y darle gracias a Dios por mis dientes, darle gracias a Dios por mis ojos. Yo no tengo que esperar que ellos fallen para acordarme que Dios, por su gracia, los ha sumado a mi vida. No tengo que esperar que mis pies me fallen para darle gracias. No tengo que esperar que mis riñones comiencen a ser defectuosos para acordar que Dios me ha dado el favor para que ellos funcionen. No tengo que esperar que mi corazón comience a bombear mal para pedir la oración. Yo debo dar gracias a Dios por mi corazón. Y cuando entendemos eso, viviremos como hombres agradecidos de Dios, de lo que Él nos ha dado. Y darle gracias y sostener las cosas que Dios nos ha dado con gratitud. La gratitud hace que las cosas se mantengan en el tiempo, porque le doy valor. Una de las cosas en mis 20 años aproximadamente de un mensaje que yo prediqué era cómo Dios amaba a David. Y yo le hacía la pregunta, ¿por qué Dios amaba tanto a David? Y no es que lo amaba tanto más que a otros, sino que David tenía una relación distinta porque David amaba lo que Dios amaba. Amaba la creación. Sus salmos hablan de lo que Dios había hecho. En pocos lugares se habla de eso. En pocos lugares alguien reconoce tanto como David la creación de Dios. Oh, los cielos cuentan tu gloria. Cuando veo las vacas, cuando veo Él siempre está conectando lo que Dios hasta ese momento había hecho. No habla de la cruz, no habla de Jesús. Todavía eso no había venido. Pero Él habla de la creación, de lo primero, de la primera manifestación del amor de Dios hacia la humanidad a través de lo que Él había hecho. Entonces Él conecta y dice, Señor, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, le vestiste de corona, le vestiste de gloria, todo lo pusiste bajo sus pies, oveja, buey. Él comienza a hablar de la creación. Él amaba lo que Dios había hecho. Y cuando uno es agradecido con lo que Dios ha hecho, entonces Dios, escuche bien, le da sentido a sus cosas. Cuando usted dice, Señor, gracias por ese hijo, gracias por mi esposa, gracias, Señor, por mi cuerpo, gracias por el vestido, Señor, gracias por tener unos zapatos que ponerme, gracias, Señor, por el trabajo que tú me has dado hasta el día de hoy, gracias por aquel trabajo que viene para mí. Gracias, estoy muy agradecido por lo que vas a sumar, pero el que tengo ahora también es motivo de gratitud. Gracias por tener comida en mi casa. No pediré cuando falte, agradeceré cuando haya. Y usted cambia su mentalidad. Usted agradece por lo que tiene, da gracias por su salud, porque cómo clamamos cuando nos falta.
pero pocas veces agradecemos cuando la tenemos. Como nosotros pedimos la oración a todos cuando estamos complicados, pero jamás nos paramos para decir. De hecho, antiguamente la gente decía en su gratitud, bueno, yo le doy gracias a Dios por la vida y la salud que Él me concede y por el alto privilegio que Dios me da por servirle. ¿Recuerdan esa gratitud? Y la gente era agradecida. Debemos vivir agradecidos con Dios. Amén, iglesia. Muy bien. Entonces el Señor nos enfoca a cosas que debemos cambiar. Primero, la excesiva preocupación. El afán habla de la excesiva preocupación junto con la ansiedad, la forma en cómo hago las cosas. Escuche bien, esto el Señor nos habla y nos dice que la preocupación excesiva no genera ningún cambio. No importa cuánto usted se afane o qué haga usted, de la forma en cómo lo haga, la desesperación y la angustia, que serían más o menos sinónimos de esta palabra, desesperación y angustia, no generan cambios. Pégale un codazo al que está al lado, fuerte, y aprovecha de despertarlo si se le estaba quedando dormido. Dígale, la desesperación, mírelo, dígale, la desesperación y la angustia nunca generan cambio. Es más, le digo una cosa, a veces la desesperación y la angustia lo que generan es problemas y dañan más la situación, pero no generan cambio en el final del asunto. Diferente es la fe y la esperanza. Esos serían los antónimos del afán y la ansiedad: fe y esperanzas. Escuche bien, los deseos en aquellas cosas en que estoy ocupando mi vida, mi tiempo. El Señor enfoca en dónde estoy gastando mis fuerzas. El Señor dice: enfóquense en las cosas en las cuales están gastando su tiempo, porque Dios sumará lo que yo necesito si hago lo que Él quiere. Se lo repito, Dios sumará lo que necesito si hago lo que Él quiere. Se lo vuelvo a repetir, Dios te sumará lo que usted necesita si usted hace lo que Él quiere. ¿Me dice amén a eso? El primero, escuche bien, el primer vestido, incluso cuando el Señor conecta lo que es el vestido, el primer vestido no lo hizo un hombre. El hombre equivocadamente, luego de pecar, Adán, después de cierto comer, usted conoce la historia, no la vamos a contar. Luego de pecar, lo que hace el hombre es, dice la Biblia, cortar unas hojitas de parra y hacerse un delantal. Mire, escuche bien, era el máximo de los ingenios. O sea, el hombre en su estado total y absolutamente al máximo del potencial mental, pensando todo, diseñando, dibujando, un hombre extraordinario como Adán. Lo único que se le ocurrió fue hacerse un delantal con hojas de una higuera. Y si usted piensa eso, usted piensa que es una muy mala idea, porque cubrió sus partes íntimas con una hoja. Yo tuve una higuera. Uno de mis primeros negocios en la vida fue agarrar los higos de mi higuera, ponerlos en una bandeja, mojarlos con agüita y los salía a vender a las casas que de buen nivel. Yo salía con mi bandejita. Era mi primer negocio, me fue bastante bien ahí. Y sabe que cuando yo subía al árbol tenía mucho cuidado del contacto, porque cuando usted pasa y roza su piel con las hojas de la higuera, entonces a usted se le pica eso. No sé si alguien conoce las higueras, estoy hablando con puros santiaguinos que no conocen los árboles. Son unos árboles. Pero usted roza y eso genera cierta alergia. A ciertas personas que tienen mayor alergia es peor. Pero a los comunes y corrientes como nosotros, el hecho del roce nos deja picazón, nos tenemos que lavar, es complicado. Y Adán, entre los cientos de árboles que había, no tuvo mejor idea.
y cubriendo sus partes íntimas sin ropa interior. Eso, hermanos, fue difícil. Ese fue el máximo de Adán. Hagámonos delantales. Entonces, el primer vestido que él se hizo fue un delantal, cubrirse con la higuera, de alguna forma una proyección de Israel. Pero el Señor fue el que diseñó lo que ellos necesitaban. Aún así, en su pecado, en su maldad, en su desobediencia, el primer vestido, cuando Jesús habla del vestido, es no el que inventó Adán, porque eso el Señor dijo: ¿qué haces con eso, Adán? Te voy a castigar, pero antes no te puedo maltratar. Así le sacó eso, porque ellos tenían una tarea que hacer, y así con ese vestido no iba a funcionar la cosa. Le sacó ese vestido y le dijo: y dice la Biblia que le hizo unos vestidos de pieles. Aún en su pecado, y sí, lógico que ahí hay una proyección de Cristo, el sacrificio y todo, pero aún ahí en su pecado, el Señor lo vistió bien, lo vistió de pieles, algo que lo podía abrigar, algo que Él lo vistió bien. De allí comienza el primer vestido. Por lo tanto, de alguna forma, el que le dio lo que el hombre necesitaba no fue el hombre, fue Dios que le dio el vestido al hombre que necesitaba. O sea, escuche bien, aún él estando fuera de su voluntad y haciendo lo malo, Dios fue capaz de cubrirlo y vestirlo. Si él haciendo lo malo y estando en el peor momento, en el clímax de la discusión y del pecado, Dios fue capaz de cubrirlo, de vestirlo y de dar lo que él necesitaba, cuánto más a nosotros, haciendo lo que él quiere, caminando en su voluntad, amándole y estando reconciliados con él, cuánto más Dios podrá darnos a nosotros. Si Adán en su pecado Dios fue capaz de cubrirlo y vestirlo, ¿cómo no vamos a creer que Dios con su gran amor tiene el poder de darnos no solo lo que nosotros queremos, sino lo que Dios sabe que nosotros necesitamos cuando caminamos en su voluntad, cuando hacemos lo que Él quiere, cuando amamos lo que Él ama, cuando estamos alineados con Él? A usted no le va a faltar, porque Dios conoce su necesidad. Dígame amén a eso fuerte, por favor. Entonces Jesús indica a través de esta palabra que él, incluso hablando de los animal como es el cuervo, que era un animal inmundo, un animal que los israelitas consideraban inmundo, aún así él dice, hablando de ese animal, le dice que él no ni siquiera guarda, no tiene graneros, no tiene despensa, y dice: y mi Padre lo alimenta. Aún así era un animal despreciado por el pueblo de Israel, aún así mi Padre lo alimenta. Y si uno entiende que Dios tiene cuidado, Él no guardó, Él no sembró, Él no cosechó, Él no tenía una despensa, y Dios tenía cuidado de ese cuervo que para la gente es insignificante, que para la gente era despreciable. Cuánto más, dice el Señor, mi Padre no tendrá cuidado de ustedes. Usted tiene un papá que se preocupa de usted. Entonces, en estos pasajes se nos muestra que por más que yo me desespere, no puedo lograr, no puedo sumar a mi vida ni estatura, no puedo sumar a mi vida cosas, que la desesperación no me hace crecer. Se establece entonces que nosotros, escuche bien, por más que nos afanemos, hay cosas que no podemos lograr, pero Dios, con todo su amor, Él dice, es capaz de. Nosotros tenemos este concepto: si es bueno, tiene que durar. Es un concepto. Si invertimos mucho, eso tiene que durar, tiene que ser bueno, tiene que durarme en el tiempo. Normalmente nadie gasta mucho o invierte mucho en cosas que duran poco, sino que si usted compra algo caro, cuando usted se compra un plato bien caro, usted se lo come lento, y usted tiene que durar, de a poco lo vamos a comer. Si vamos a gastar harto, entonces usted se compra unos zapatos caros y no le da uso todos los días, sino que usted, para las ocasiones especiales, porque me tiene que durar. Eso es el concepto, ¿no? Dígame que no. Pero usted dice: con mi esposa, solo para las ocasiones especiales salgo con ella, porque me tiene que durar la señora. Ahora entiende todo. Sí, me dice Eduardo, eso es.
Solo ocasiones especiales porque tiene que durar la señora. Ese es el concepto, que lo caro, lo que me costó mucho, tiene que dar una larga durabilidad. Porque el concepto es, usted va a comprar y dice, aquí hay una cosa china, aquí hay una cosa japonesa, una cosa americana, esta es más cara que esta porque esta le va a durar. Y entonces uno conecta eso. El Señor habla de eso. El Señor dice, mire la hierba y mire los lirios. Salomón, con toda su gloria, no pudo vestirse como uno de ellos. El mejor vestido lo tenía un lirio. Salomón no lo alcanzó. Con toda su gloria no se vistió como un lirio. Y el Señor dice, y esta hierba, este lirio que ustedes ven, hoy es y mañana ya no es. O sea, yo le puedo dar buenas cosas aunque sean para cortos tiempos. Yo le puedo dar a ustedes buenas cosas, aunque sea para un año, para un día. Por eso cuando usted siente la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, lo más hermoso que nosotros tenemos, aunque sean periodos breves donde lo sentimos fuerte moverse en nuestro corazón, es lo más hermoso. Dios no tiene problema con darnos lo mejor para periodos cortos. Escuche bien, porque la Biblia dice que nosotros, los que amamos a Dios, podemos ir de gloria en gloria y de poder en poder. Por lo tanto, lo que fue bueno hoy, Dios dice, no te quedes anclado en eso, porque mañana tengo algo mejor para ti. Entonces usted tiene que tomar esos conceptos y decir, Dios puede darme lo mejor, Dios tiene lo mejor para mí. No se conforme con menos de lo que Dios le quiera dar. Hay personas que incluso dicen, pastores, que yo siento que no soy digno. Cuando usted pone eso, usted está anulando lo que Dios quiere darle. Porque usted tiene que entender que si el cielo, lo mejor que el cielo tenía era a Jesucristo, era el Hijo de Dios, y el Señor fue capaz de darnos a su Hijo lo mejor que el cielo tenía. El escritor dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si ya nos dio lo mejor, es para que nosotros entendamos, porque ¿sabe cuál ha sido el concepto? Como en la vida nosotros no hemos recibido lo mejor, como nuestros padres no pudieron darnos lo mejor, como la gente no tenemos el mejor trabajo ni el mejor escritorio, como ocupamos la ropa de nuestros hermanos, como nos acostumbramos a no recibir lo mejor, siempre miramos que otros tenían lo mejor y a nosotros no, nos cuesta recibir lo mejor. Pero el cielo nos dio lo mejor que tenía, y cuando Dios te quiere dar algo, te quiere dar lo mejor, y lo mejor recíbelo con alegría, porque viene, la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Reciba lo mejor de Dios. Se establece entonces que el afán y la ansiedad son formas de proceder de aquellas personas que aún no conocen completamente a Dios. Venga, mi hijo, alguien que me ayude con el piano, por favor, ya estoy terminando. Y el Señor termina hablando esta palabra. Esto es muy largo, pero quiero resumirlo. Debemos hacer algunas cosas ahora. Pero mientras yo busque lo correcto, mi dirección esté en buscar a Dios y su reino, entonces Dios irá sumando a mi vida lo que Él sabe que yo necesito. Usted solo busque de Dios y Dios se encargará de sumarle. No podemos tener nuestras búsquedas en las añadiduras y esperar que el reino venga. Hay personas que dicen, no, si yo estoy afanado, y te afanas buscando las añadiduras y esperando que el reino venga. Pero es al otro lado la cosa, es buscar el reino y esperar que las añadiduras vengan. Porque Jesús dijo, mi Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas y no pueden comportarse igual como aquel que no conoce a Dios. En ustedes debe haber una mirada distinta. ¿Sabe lo que provoca eso? Lo que el Señor nos habla, descanso. Nos provoca un descanso absoluto en nuestro corazón. Saber que hay cosas que por más que yo me afane no puedo conseguir. Y si usted comienza a analizar su vida
quizás se empujó mucho en algunas oportunidades y solo se cansó y no pudo conseguir aquello que usted quería. Porque a veces usted empuja tanto para lograr algo y se afana y lucha y trabaja. Pastor, porque este puede ser un muy buen pasaje para alguien que lo entienda mal. Ah, pastor, yo por eso no trabajo, yo por eso renuncié. No, pues el Señor cuida al ave que no trabaja, ni yo soy su hijo. No, no es eso. No es lo que Dios ha hecho ni quiere decirnos a través de este pasaje, sino que nos está diciendo que usted no debe desesperarse. Y hay cosas que usted no va a poder conseguir por más que usted intente conseguirlas. Pero si usted se dedica a buscar a Dios, en ese descanso Dios irá sumando cosas que usted nunca tocó para que se abriera, que usted nunca estuvo diciendo: ay, Señor, dame ese auto nuevo, dame esa casa. No. Dios sabe su necesidad. Dios sabe lo que usted necesita en este periodo de su tiempo. Hay cosas que son más importantes que el auto y la casa. Hay cosas que usted dice: mire, yo prefiero no tener casa, pero tener tranquilidad. Hay algunos de ustedes que están tan desesperados porque no saben cómo hacerlo con esa cuota. Todos los días lo llaman, todos los días, y usted dice: ay, yo estoy tan desesperado, prefiero ya soltar cosas. Y uno comienza a soltar para estar tranquilo. ¿No es lo mejor la tranquilidad? Ese descanso de llegar a la casa y que nadie te esté llamando. Quizás no tienes todo lo que tú quieres, pero usted tiene lo que usted necesita para estar tranquilo. No hipoteque esa paz con nada. No sume a su vida algo que le traerá el día de mañana un afán innecesario. Descanse en el Señor, porque escuche bien este principio. El Señor le dice a sus discípulos: mi Padre sabe de que tienen necesidad. Los gentiles, hablando los que no conocen de Dios, los que no son hijos de Dios, se pueden desesperar todo, pero ustedes no. Ustedes tienen que descansar, porque un hijo, cuando el Señor le dice: mi Padre sabe de qué tenéis necesidad, yo le puedo decir esto: mi Padre sabe lo que yo necesito. Le puedo preguntar a usted: ¿su Padre sabe lo que usted necesita? ¿Su Padre sabe lo que le falta? ¿Su Padre lo sabe? Yo sé que en lo natural, usted y yo intentamos no causar problemas a nuestros padres. Yo sé que muchas veces ustedes, sus padres, sus suegros, nunca supieron en qué etapa de su vida estaban. Hay personas que guardan silencio, que aunque su papito tenga en su casa, usted jamás iría a tocar la puerta y decir: papá, no tengo, préstame o dame, por vergüenza, por no incomodar, porque usted sabe que no tiene, por miles de razones. Y a veces nosotros pasamos los procesos de nuestra vida sin que nuestra familia se entere. ¿No es verdad? ¿Me dice amén? O usted el que va todos los días: papá, no, usted se aguantó, usted dijo: esta la voy a superar. Y a veces usted iba a la casa del papá: ¿y cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Los hijos, bien. La casa, bien, todo bien, sí, bien. No estaba la confianza, no estaba quizás los recursos ni en ellos. Nunca usted le dijo a él que necesitaba algo. Y su padre natural, su familia, lo natural, lo vio, y como lo vio gordito, lo vio bien. Como dice mi tío Pancho: está repuestito, mi hijo me dijo hace día atrás. Repuestito se dice ahora. Está repuestito, me agarró el cachete y me dijo: está repuestito, hijo. Repuestito estoy, tío, le dije. Entonces nosotros intentamos no generar incomodidad en la gente que amamos. No sé si a usted le pasa, pero uno dice: vamos adelante, vamos a salir de esa. Y a veces nuestros padres ven, o familia, lo que usted tenga, lo ven a usted y lo ven bien, porque usted proyecta bien. Usted es un muy buen actor, extraordinario. Le vamos a regalar un Oscar. Nadie se dio cuenta de que usted estaba mal. Usted en la casa desesperado veía la despensa vacía.
la cosa, no sabía cómo pagar la cuenta, pero se encontraba con alguien y no era hipocresía, no era que usted estaba aparentando, simplemente usted dice, bueno, tengo que arreglármela solo, tengo que salir adelante. Entonces se encontraba con alguien y usted decía, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Usted venía a la iglesia, levantaba sus manos, adoraba, cantaba, pasaba adelante, estaba allá atrás. Yo me despedía de usted, hermano, ¿cómo está? Dice, bien, pastor, todo bien, gracias a Dios. Porque uno no conoce la necesidad del otro. Y aún así, no solamente necesidades económicas, familiares, matrimoniales, espirituales, de todo tipo. Lo bueno de Dios es que usted no le tiene que contar nada a Él. Usted tiene que orar y todo eso, por supuesto, pero Dios sabe cuál es su necesidad. Usted se la puede ocultar a su padre, se la puede contar a sus hermanos, se la puede ocultar a todos. Pero cuando se trata de Dios, usted no le puede ocultar nada a Él. Dios sabe cuál es su necesidad. Y ahora usted intente adorar a Dios así como que aquí no ha pasado nada. Eso yo creo que Dios dice, wow, mira cómo está cantando, como si no pasara nada. Me adora como si te estuviera todo resuelto. Dios sabe nuestra necesidad. Y qué hermoso es saber que sin la necesidad de contarle, sin la necesidad de que yo a cada rato le muestre la boleta y le diga, mira, aquí está la boleta, ¿no? O mira mis zapatos, o mira la despensa como está. Dios sabe su necesidad. Dios sabe sus crisis. Dios conoce lo interno. No solamente mira lo de afuera. De hecho, Dios hablándole al profeta le dice, yo no miro solo lo que está afuera. Lo conozco lo que está afuera. Conozco esto, conozco los pelos, conozco todo. Pero yo miro desde adentro. Sé lo que hay acá adentro. Y qué descanso más grande tener un padre que sepa cuáles son nuestras necesidades. Eso es hermoso. Y eso es lo lindo, porque en mi posición descansa mi provisión. En mi posición de hijo descansa mi provisión de hijo. Y el Señor entonces les enfoca y les dice, ¿cuánto más mi Padre les cuidará a vosotros, hombres de poca fe? Entonces el rollo del afán y la ansiedad solamente desembocan en que nos falta fe. Fe para creer que Dios es nuestro Padre y conoce lo que nos falta y nos quiere ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Él habló del vestido, habló de la vida, habló del alimento, habló de la despensa, habló de los ahorros, habló de todo. Diciendo, yo desde aquí hasta acá, todo, tu vida la conozco mejor que tú mismo. Así que si usted descansa en mí y busca mi reino, mi justicia, mi rostro, si usted se vuelca a buscarme a mí, yo me encargo de usted. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios tan bueno, tan hermoso, donde podemos descansar y podemos esperar. Amén. Inclinen su rostro, por favor, ahí donde está. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque podemos descansar en ella. Podemos esperar en ti. Gracias porque aunque la gente no conoce lo que estoy viviendo, tú sabes mi necesidad. Y aún, Señor, a veces mi necesidad ni siquiera está alineada con lo que yo pido. Yo estoy pidiendo una cosa y tú sabes que yo necesito otra completamente diferente. Tú conoces mi necesidad. Sabes lo que me falta. Sabes en qué momento de mi vida estoy hoy. Porque cada etapa de mi vida, cada semana de mi vida tiene su propia dificultad. Y tú cada una de ellas las conoces. Sabes que internamente la cosa no anda bien. Tú lo sabes. Y por eso has traído esta palabra, porque no podré cumplir mi propósito
enfocado y haciendo cosas que solamente intentan suplir necesidades diarias y que por más que lo intente, a veces no lo logro. Para cumplir mi propósito, debo tener fe y esperanza, estar en el lugar correcto, debo tener un enfoque correcto. Y te doy gracias porque tú conoces mi necesidad. Sabes qué es lo que hoy necesito para cumplir lo que tú quieres que yo haga. Y mi provisión descansa en la posición de hijo. Ahí está, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que esta mañana ha llegado a recibir esta palabra, a tomarla, a comerla, a hacer de esta palabra una convicción permanente, y que no importa lo que estén viviendo, que ellos salgan de este lugar convencidos que tú conoces lo que ellos necesitan y que deben reenfocar sus esfuerzos no en tratar de suplir lo que a ellos les falta, sino que sus esfuerzos sean en adorarte, en buscarte, y que tú te encargarás de sumar lo que a cada uno de nosotros nos falta, no para cumplir mis sueños, sino para cumplir tu propósito. Y tú que conoces todo, no solamente lo que vemos de frente, sino lo que está dentro de nosotros, tú, Señor, nos ayudarás, nos guiarás a la verdad y a la justicia. Bendigo, Señor, a cada uno de los que hoy está acá. Haz de este tiempo su mejor tiempo.